como ya vimos y hablamos sobre los diferentes biomas, que son los espacios geográficos y climáticos que determinan el tipo de ecosistema propio de una región, pues ahora vamos a empezar a hablar un poco de la fauna y la flora. Entonces vamos a comenzar por un reino un poco más simple que el animalia, que sería el reino Plantae. Entonces, dentro de lo que son las plantas, vamos a encontrar que estas se van a clasificar según la utilidad que tienen para el ser humano, o sea, para el hombre. Y vamos a encontrar 4 tipos importantes. Entonces, el primer tipo son las plantas alimenticias o alimentarias. El segundo serían las plantas industriales. El tercero son las plantas ornamentales y finalmente las plantas medicinales. Entonces, para esta actividad, pues en un punto van a tener que pedir alguna información sobre estas últimas en casa. Yo sé que a veces usamos las plantas para remedios y, por ejemplo, para un catarro, un resfriado, nos dan algún té o una infusión para beber y nos ayuda con ese resfriado. Entonces, por ahí sí voy a pedir un poco de participación. Vamos a comenzar entonces con las plantas pues que más hemos tenido contacto, porque usted todos los días pues aparte de consumir alimentos ricos en proteínas como la carne, pues siempre incluimos alguna planta, ¿verdad? Ya sea que comamos verduras, una fruta o algunas hierbitas, ¿verdad? Que son ricas en hierro, realmente tendrían que ser parte de nuestra alimentación diaria. Entonces, las plantas alimentarias son aquellas que ingerimos para crecer y desarrollarnos, o sea, toda aquella planta que comamos para la nutrición de nuestro cuerpo. ¿Cuáles vamos a encontrar como alimentarias entonces? Los cereales como el frijol, el arroz, el trigo y las verduras y las frutas. Estas son entonces las principales plantas alimentarias. Usted vaya tomando nota de los tipos de plantas, por favor. Y si tiene alguna duda, en cualquier momento puede interrumpir y las resolvemos de una vez. Cuando hablamos del segundo tipo, que son las plantas industriales, pues van a ser aquellas que nos proporcionan la materia prima para poder fabricar objetos. Y cuando decimos plantas industriales y fabricación de objetos, la primera que se nos viene a la mente pues va a ser la madera. ¿Y de dónde obtenemos la madera? Pues de los árboles. Entonces, este es solo un ejemplo. Ya vamos a ver qué tipos de plantas industriales hay. Pero entonces, toda aquella planta que usemos para fabricar algún objeto es de carácter industrial. No solo los árboles, hay más. Entonces, recordemos que las industrias se dedican a la fabricación de bienes y servicios y pues muchas de ellas utilizan como materia prima o la materia para creación de objetos a las plantas. Entonces, todas las plantas que nos sirvan para ese sector van a ser plantas industriales. El tercer tipo que tenemos son las plantas ornamentales. Y bueno, estas son un poco más sencillas, pero al final de cuentas también son necesarias. Entonces, las plantas ornamentales son, por ejemplo, las que usted tiene, si tiene alguna maceta en su casa, si tiene plantas en su jardín, pues ahí vamos a encontrar plantas ornamentales que nos sirven para adornar, para embellecer espacios, ¿verdad? Se ve linda una casa rodeada de flores, ¿verdad? Entonces, aparte de, tienen un factor ecológico que usted sabe que siempre que esté rodeado de plantas, pues va a tener una mejor calidad de aire. Entonces, las plantas ornamentales también tienen esa utilidad. Pues van a ser todas las que utilizamos para adornar nuestros jardines, las casas y también las vemos en los parques. Entonces, ejemplos, todas las flores como las rosas, claveles. A ver, ¿qué otros tipos de flores conocen ustedes? Girasol. El girasol, muy bien, esas son muy bonitas y bastante cotizadas. Mira, manzanilla no la usan para té o cosas así. Sí, la manzanilla la usan más para té, esa la vamos a encontrar en las plantas medicinales. No es común, ¿verdad?, de que uno agarre un ramo de manzanillas y lo coloque en el centro en un florero adentro de su casa, ¿no? Sino que es más común ver a la manzanilla en la cocina, porque hacemos té de manzanilla, ¿verdad?, para calmarnos los nervios, el dolor de estómago. Entonces se utilizan, pues, eso ya es medicinal.
Pero todas las flores con las que decoramos nuestra casa, nuestro jardín, esas son ornamentales. Entonces, tal vez la palabra complicada sería ornamental, solamente hay que recordar asociarla a la palabra adornar. Entonces, veamos. El cuarto tipo, que son muy importantes, estamos hablando de las plantas medicinales. Estas son las que nos brindan cura o alivio contra las enfermedades. Veamos, nosotros estamos acostumbrados que cuando pensamos en medicina, luego pensamos en jarabes o pastillas, Mira, flor de tabletas, jacaranda, cápsulas. ¿para qué sirve? ¿Qué manda? Una flor que se llama jacaranda, creo que es. Esa, según he escuchado, sirve para los parásitos intestinales. O sea, para eso la escuché yo, que se hace un té con esa, ¿cómo se llama? La semilla de la jacaranda y ayuda a librarse de las lombrices. Esos son conocimientos empíricos, ¿verdad? Que uno no ha comprobado realmente si funcionan, pero los escuchamos. Entonces, miren, la mayoría de plantas medicinales no es que sirvan solo para remedios caseros, sino que muchos de nuestros medicamentos usan de base estas plantas. Entonces, no crean que la medicina que nos venden en las farmacias no tiene nada que ver con las plantas medicinales. Muchas están hechas a base de estas plantas, solo que ya es una industria más refinada. Entonces, pero podemos consumirlas como parte de en nuestra cocina, ¿verdad? Entonces, aquí tiene de ejemplo la manzanilla, que ya habíamos hablado de ella, el anís. A ver, si alguno tiene hermanitos pequeños o hay algún bebé en la casa, saben que el anís lo utilizan bastante, ¿verdad? Agüita de anís, le dicen, para calmar los dolores de estómago. Entonces, pues estos son remedios caseros que hacen con plantas que realmente sí tienen cualidades curativas. Y por ejemplo, la uña de gato, yo esta sí nunca la he consumido. No sé si ustedes han escuchado de su uso. O tan siquiera han La visto verdad, esta. no, Miss. No, no, en mi caso yo tampoco. La verdad, no es que no crean las plantas medicinales, claro que sí, pero nunca he escuchado ni el uso ni la he utilizado, entonces no les puedo dar mayor información sobre ella. Pero ahorita vamos a ver otros ejemplos de los que sí podemos hablar. Entonces, esta es la gran clasificación de plantas útiles al hombre: alimentarias, industriales, ornamentales y medicinales. Ustedes me dicen si podemos cambiar de diapositiva o todavía están copiando algo. Ya, Miss. ¿Ya? No. Ya, Miss. Dime ya. Muy bien. Veamos entonces el primer tipo, las alimenticias o alimentarias, es lo mismo. Entonces vamos a tener una clasificación de estas. Entonces podemos hablar de varios tipos. Por ejemplo, tenemos los cereales, que ya los habíamos mencionado, el trigo, el arroz, los pseudocereales, o sea que son plantas como una subespecie de los cereales, ¿verdad? Bastante parecidas a estas. Las legumbres, ¿verdad? Que serían como la lechuga y estas. Pseudocereales, ahí tal vez entraría el frijol. Y las verduras. A ver, verduras conocemos un montón. Vamos a ver que algunas presentan hojas, tallos o inflorescencias, que es un tipo de flor compuesta, raíces y órganos subterráneos de reserva. Por ejemplo, la mayoría de verduras pues las vamos a arrancar directamente de la tierra. Entonces tienen raíces y órganos subterráneos y lo que nos comemos es el fruto, ¿verdad? De estos. Por ejemplo, de una planta de tomate, pues tiene una raíz en el suelo, el tronco y toda la estructura de la planta, pero lo que nos comemos es el fruto, ¿verdad? No nos vamos a empezar a comer el tallo de la planta de tomate, realmente no. Bien, con esto de las plantas alimenticias, en un principio, pues sí había algo de confusión porque creían, por ejemplo, veían los tomates en las plantas y decían, ¿esto será que es venenoso o no? Entonces algún valiente tuvo que probarlo por primera vez,
se dio cuenta que sabía bien y como no se murió, pues le dijo a los demás, miren, esta planta sí se puede comer. Actualmente, pues ya todos conocemos, ¿verdad? Del tomate, ¿quién no sabe que se puede comer? Le apuesto que hoy incluso en su almuerzo, pues va a ir ya sea un tomate o va a ir como parte de los ingredientes de la comida, pero entonces ahorita pues ya conocemos mejor las plantas que se comen y las que no. También entra como plantas alimenticias todas las frutas y los frutos secos. A ver, ¿cuáles frutas les gusta comer más a ustedes? La fresa. Las fresas, muy El bien. durazno. El durazno, ¿verdad? Para la época de invierno. A ver, ¿y ahorita de qué época se Las acerca? uvas. Ay, las uvas son deliciosas. El mango. El mango, ¿verdad? Ahorita se acerca la época de mango y creo que todos disfrutamos esa época, ¿verdad? Siempre lávenlos bien para evitar los parásitos. Pero entonces, las frutas de estación, miren, Guatemala está bendecida con un clima maravilloso todo el año y todo el año tenemos frutas. Entonces, siempre tenemos acceso a este tipo, incluso verduras, ¿verdad? No sé si alguno habrá de por acá, de departamentos donde haya mucha agricultura. Guatemala es uno de los países que exporta sus productos agrícolas, es una de las fuentes económicas de nuestro país. Entonces nosotros en lo que es plantas alimenticias pues no tenemos tanto problema, todo el año hay verduras, todo el año hay frutas. Y bueno, no solo abarca frutas, verduras y cereales, también abarca las plantas aromáticas, por ejemplo, la cebolla, el ajo y las condimentarias. A ver, yo sé que ustedes saben qué se utiliza para condimentar las comidas, ¿verdad? No es lo mismo un plato de frijolitos con su cebolla y su ajo que sin estos. O también, por ejemplo, el clavo de olor, que es a raíz de una planta, el laurel, el tomillo, el orégano en las pizzas. Entonces, sí, hay muchas plantas que se usan como condimentos y otras que son aromáticas. Entonces, esta sería la clasificación de todas las plantas que conocemos como alimenticias. Bueno, ustedes me avisan si están copiando o pasamos a la siguiente diapositiva. Pasa a la siguiente, mi. Ya, Miss. Muy bien, veamos entonces. Todavía estás copiando, dale, dale. Muy bien, elegí este fondo cabal para esta diapositiva porque realmente hablar de plantas alimenticias hay demasiadas y creo que todos las conocemos, ¿verdad? Como les digo, ahorita usted se va a sentar a almorzar y pues va a ver ahí varias plantas alimenticias. Pasamos entonces a la siguiente, que sería hablar de plantas industriales. Como dijimos, las plantas industriales son las que se usan para fabricar objetos, para fabricar algo con lo que podamos comercializar. Entonces, las principales pues siempre son las resiníferas, que son las que nos proporcionan la madera. Ejemplos de estas, el pino. Si ustedes recuerdan los biomas, aquí en Chimaltenango estamos en lo que es el bosque templado y tenemos una abundancia de coníferas, es decir, también de este tipo de árbol. Entonces, en Chimaltenango tenemos bastantes pinos, la mayoría de nuestros bosques son de pinos. También encontramos como la caoba y miren, ahorita está prohibido, ¿verdad? Ya no se pueden hacer objetos de cedro. Y esa madera es carísima. Si usted tiene en casa algún mueble de cedro, es de cuidarlo porque ya no se pueden fabricar con ese tipo de madera, porque está amenazada esa especie, entonces ya no se puede. Pero esa madera es de las más duraderas que hay. Bueno, el pino pues que se trabaja muy bien también y dura bastante tiempo. Entonces, las resiníferas se utilizan para producir resina y fabricar pinturas de aceite. Y obviamente que la madera también las vamos a utilizar para fabricar pues lo que es cualquier objeto de muebles, puertas, incluso algunas casas usan vigas de madera aún. Entonces, resiníferas para fabricar resina y pinturas de aceite, pero de los árboles también utilizamos la madera para construcción de objetos.
Luego tenemos las oleíferas, que son de las que podemos extraer aceite y producir aceites comestibles. Por ejemplo, el olivo, aunque creo que en la cocina a veces no utilizamos tanto el aceite de oliva. A ver, necesito que si está cerca de su cocina, vaya y me diga de qué planta está hecha el aceite que utiliza en la cocina. A ver, un minuto para ir a averiguar de qué está hecho el aceite que usan en casa. Si alguien ya lo sabe, me puede decir. Ya, Miss. Muy bien, ¿de qué está hecho? Lean, ahí dice aceite, algunos están hechos de semillas de Aquí girasol. dice aceite vegetal de girasol y soya. De girasol, muy bien. Imagínate, tu aceite está hecho con semillas de girasol y con soya. La soya es una planta bastante utilizada para... tiene muchos usos, hasta se puede hacer carne vegetal con la soya, entonces tiene muchos usos. A ver, ¿alguien encontró un aceite de origen diferente en su casa? El mío está hecho de aceite de soya y aceite de oliva de palma. Sí, el de palma es muy utilizado, aceite de oliva, de soya, y otro estaban diciendo por ahí. Bueno, entonces vean, esos aceites que usamos realmente todos son a base de plantas. Entonces, lo único que no es a base de plantas es si en casa, por ejemplo, hacen alguna comida con manteca. La manteca es de origen animal. Entonces, no, de ahí todos los aceites son de origen vegetal. O sea, están hechos a base de plantas industriales. Muy bien, gracias por correr a su cocina y buscar esos aceites. Es para que veamos entonces ese tipo de plantas, oleíferas. Muy bien, pero no son los únicos tipos. Cuando hablamos de plantas industriales vamos a encontrar, por ejemplo, el café, ¿verdad? ¿Quién no toma café en su casa? Bueno, puede haber algún caso, ¿verdad? Si a alguien no le gusta el café, pues se respeta. Pero en mi casa no puede faltar el café, ¿verdad? Es de lo que más consumimos. Entonces, obviamente el café es una planta industrial porque se comercializa con ello, se pueden trabajar los granos directamente y vender el café para hervir, que es el mejor que podemos consumir. O ya lo procesan y nos venden el café instantáneo, que si no me recuerdo si lo vi con ustedes, pero el café instantáneo fue inventado por un guatemalteco. Entonces, hay que darle las gracias, ¿verdad?, por ese invento. Otra planta industrial sería la caña de azúcar, que si usted cuando ha ido a la costa sur del país o va hacia el Pacífico, perdón, en toda esa región, cuando uno va al puerto de San José, cuando va al puerto Quetzal, cuando va a Monterrico, en todo ese camino pues se ven enormes plantaciones de caña de azúcar. A ver, creo que es algo lógico, pero les pregunto, ¿qué obtenemos de la caña de azúcar? Azúcar. El azúcar. Muy bien, pero miren, en Guatemala estamos acostumbrados a ver. La panela también, muy bien, para hacer el chilacayote en dulce y todos estos dulces se utiliza la panela, que es un producto de la caña de azúcar que no llega al grado de refinación para volverse azúcar. Es como un producto intermedio, pero a nosotros nos gusta la panela. Entonces, miren, de la caña de azúcar se obtiene la panela, la azúcar blanca y la azúcar morena. La blanca es la más refinada, pero les cuento, ¿verdad? El azúcar también se puede obtener de la remolacha, pero creo que no nos gustaría ver, ¿verdad?, azúcar roja, pero sí existe. Incluso en Guatemala se hace azúcar a base de remolacha, pero no se consume en el país, toda se exporta, se vende a otros países, porque creo que no nos acostumbraríamos, ¿verdad? O sería difícil poder ver el azúcar de color roja y que al echarla a nuestra agua pues se vuelva de ese color. Pero no solo se puede extraer el azúcar de la caña de azúcar, también se puede de la remolacha por su alto contenido de azúcares. Muy bien, hablamos entonces de la madera y una muy importante, la planta de algodón. El algodón se utiliza en la industria textil
para la creación de telas y al final de ropa. Entonces es una planta 100% industrial. La vamos a utilizar, ¿verdad? Si usted tiene alguna prenda y revisa la etiqueta, dice qué porcentaje de algodón tiene, el poliéster que ya es generado de manera sintética, pero la mayoría de nuestras ropa tiene un porcentaje de algodón, ¿verdad? Es la planta más utilizada en la industria textil. También hay otras plantas como el lino, el cáñamo y el algodón. Estas tres más que todo se van para la industria textil. Y bueno, si usted ha tenido alguna herida o le han hecho una sanación, una curación de alguna herida, pues hemos estado en contacto con el algodón, que también es de origen vegetal. Con las que podemos crear aceites, y las azucareras como la caña de azúcar. Entonces vemos que las plantas realmente tienen muchos usos industriales. Muchos de los productos que usamos en casa pues son de origen vegetal, o sea, vienen de una planta. Muy bien, ¿podemos cambiar? Sí, Miss. Muy bien. Vamos a hacer entonces la siguiente, que son las plantas ornamentales. Bueno, si se dan cuenta, aquí no hay información, porque ya lo dijimos todo, ¿verdad? Son las plantas que nos ayudan a decorar nuestros jardines, nuestras casas, los parques. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las plantas ornamentales? Pues hay plantas ornamentales silvestres, que pues, son las flores que vemos por ahí en la montaña, en un terreno, en un bosque, y vemos algunas flores, pues esas son silvestres. Pero la mayoría de ornamentales que utilizamos en casa pues vienen de viveros, donde podemos ir, seleccionar la especie que queremos, nos explican del cuidado y ya nos la llevamos a nuestra casa. Y estas también son por temporadas. Por ejemplo, para ahorita el Día del Cariño, para el Día de las Madres, ¿qué flores son las que más se regalan? Las rosas. Las rosas, ¿verdad? Por ejemplo, quiere regalarle una flor elegante a su mamá, una más bonita, regálele tulipanes, por ejemplo, pero cada uno es un poquito cara. Los girasoles, ¿verdad? No sé, a mí me encantaría recibir un girasol, ¿verdad? Son hermosas. Entonces esas plantas, pues más que todo esa es su finalidad, embellecer los espacios y pues obviamente, pues traer ese bienestar emocional a la persona. Pero tienen otros usos. No sé, yo antes cuando me recuerdo que vivía, era más pequeña, ¿verdad? Todos los inicios de año veíamos en la televisión el desfile de las rosas que se hace en California. Entonces ahí utilizan flores ornamentales para armar estas enormes carrozas donde las estructuras que presentan pues están forradas con flores. Acá pueden ver, ay, se me fue el nombre de estas flores que parecen ramo de novia, les dicen, pero es hortensias. Aquí podemos ver cómo está decorado esto totalmente cubierto de flores. Entonces, también esta es una de las utilidades de las flores ornamentales. Y, por ejemplo, cuando algún familiar fallece, pues también tendemos a llevar flores para decorar el lugar de descanso. Entonces, tienen varias utilidades, no solo los jardines, sino que lo vamos a encontrar en parques y en algunas actividades como esto, ¿verdad? Carrozas alegóricas, por ejemplo. Entonces, su utilidad es adornar, embellecer únicamente. Bueno, aquí no hay nada más que decir, entonces nos vamos a las más importantes. Bueno, todas son importantes, la verdad depende del uso que tienen y el uso que lo que uno necesite, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de las plantas medicinales. Entonces, estas se van a utilizar como remedios caseros, por ejemplo, para aliviar inflamaciones y curar heridas. Entre ellas están el eucalipto. A ver, ¿para qué usamos el eucalipto? A ver, piénselo. ¿O nunca lo han usado en su casa? ¿Cuál, Miss? El eucalipto. Bien, aquí, bueno, en mi casa lo hemos usado para destapar la nariz o los pulmones con Vicks, creo yo.
Muy bien, si ustedes leen el VIX, la receta o en los ingredientes van a hallar que dice a base de eucalipto. Entonces, algunas personas también, ya sea que lo hagan en infusión, pero la mayoría lo que hacen es quemar eucalipto y ese vapor, que expulsa, pues ayuda a abrir las vías respiratorias. Siempre hay que tener cuidado con estos remedios, ¿verdad? El yantén, este no lo había escuchado antes, ¿verdad? La manzanilla, así que ya todos sabemos que un té de manzanilla para relajar, para desinflamar, para quitar el dolor. No solo en té, por ejemplo, las madres primerizas cuando van a amamantar a sus bebés tienden a sufrir mucho dolor porque los bebés pues se están alimentando directamente de sus mamas y eso puede causar irritación. Entonces existen pomadas a base de manzanilla para aliviar ese dolor. Entonces también lo podemos utilizar como pomada. La uña de gato, volvemos a encontrar a la uña de gato, y la sábila. La sábila es una planta bastante noble que incluso para el cabello, si usted la quiere utilizar como mascarilla para el cabello, ayuda a fortalecerlo y lo deja bien hidratado. Entonces tienen varios usos. Muchas de estas plantas las vamos a encontrar ya secas, así preservadas como para hacer un té. Las bolsitas de té pues tienen plantas medicinales adentro y muchos ya no las venden como directamente. Esto es para la tensión arterial, esto es para el dolor de cabeza y la jaqueca, para los pies hinchados. Así hay varios usos de las plantas medicinales. Muchas de ellas necesitamos macerarlas para obtener, extraer su esencia. Otras pues se usan secas, otras solamente se agregan ya a agua hirviendo, ¿verdad? Se hace una infusión y ya podemos utilizarlas. Entonces, buscando algunas plantas medicinales para darles ejemplos, me encontré con plantas especializadas según lo que queremos solucionar. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, a los antibióticos de la madre naturaleza, o sea, las plantas que nos ayudan a curarnos, a eliminar bacterias y a mantenernos sanos. Entonces, uno de los más conocidos, el ajo. Bueno, yo... la abuelita de mi hija, pues ella consumía ajo machacado con miel cuando tenía dolor de garganta y ella decía que sí se lo quitaba. A mí en lo personal el sabor del ajo no muy me convence, pero sí le funcionaba, incluso lo hacía como un jarabe natural y sí le funcionaba. Está también la equinacia, que es esta flor, el orégano, el eucalipto, que acabamos de hablar de él, la hoja de menta. Miren, el té de menta es delicioso, es bastante rico y ayuda a que cuando tenemos problemas de la garganta. La cebolla es otro que, por ejemplo, si el jugo de cebolla se extrae y si usted se lo aplica en el cabello, le va a limpiar de cualquier bacteria, incluso caspa, y le ayuda a que la circulación sanguínea llegue mejor al cuero cabelludo y crezca mejor su cabello. Este es detalle para las chicas y por si algún joven tiene caspa, pues también se lo puede aplicar. El jengibre es una raíz, es un tanto picante, pero ahorita creo que se puso de moda, ¿verdad? No sé si han escuchado del té de jengibre y que algunas personas lo usan como para prevención de este virus que anda rondando por todos lados, ¿verdad? Entonces, pero no dejan de ser remedios naturales. Lo mejor es no salir y no exponerse al virus, ¿verdad? O si uno sale, pues ir bien protegido. Entonces, pero el jengibre lo asocian junto con el limón para los resfriados. También están algunos hongos, el clavo de olor, el propóleo, el té verde y el tomillo. Estos se consideran que tienen propiedades antibióticas, o sea que matan bacterias y nos ayudan a estar libres de ellas. Estos son algunos ejemplos. Entonces usted puede tomar nota de los nombres como plantas antibióticas de la naturaleza. Miss, también el apazote, ¿cómo lo hacen con el ajo? Sí, lo utilizan bastante. Miren, el apazote recuerdo que lo utilicé una vez cuando mi hija nació. Me daban té de apazote. Decían que ayudaba a desinflamar. Pues no me gustaba mucho, pero me hicieron tomarlo. Entonces, realmente tiene muchos usos y a veces depende de nuestra cultura el uso que le damos.
porque hay personas que no creo en nada de esto, ¿verdad? Y luego corren a la farmacia, cuando las plantas también pueden ayudar. Entonces depende mucho de las creencias, ¿verdad? Pero sí, el apazote sí lo he escuchado. A mí me dijeron que era para desinflamar. A ver, ¿podemos cambiar de diapositiva? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, veamos entonces plantas medicinales para el cáncer. Estas se creen que tienen una propiedad para poder prevenir el cáncer. Bien, vamos a ver que algunas se repiten. El té verde se repite con las que tienen propiedades antibióticas. Igual el jengibre, el ajo, la equinacia, estas se están repitiendo. De aquí, ¿cuáles son nuevas? Tenemos el romero, que también si usted hace una infusión de romero y se lava el cabello, con eso es muy bueno para el cabello. Entonces tenemos la cúrcuma, no es una de las especies más utilizadas en Guatemala, realmente no es parte de nuestra cultura culinaria, pero es muy saludable consumirla para prevenir el cáncer. La canela, aquí hasta el recado de los paches o de los tamales le echamos canela, ¿verdad? Entonces lo utilizamos bastante. El cardo de mar, es esta planta. La moringa, miren, la moringa sí tiene muchas propiedades desinflamatorias, contra el cáncer, es una planta bastante importante, pero tampoco está dentro de nuestra cultura culinaria. Les apuesto que muchos ni siquiera habían escuchado el nombre de ella. Entonces hay plantas que hay que investigar y que hay que irlas agregando a nuestro haber culinario. La espirulina es otra que no se escucha muy común. El calanchoe tampoco es muy común acá que la utilicemos en nuestra cocina. El azafrán, pues más o menos, ¿verdad? Y la equinacia, que es este tipo de flor. Las más comunes en Guatemala, que sí podemos decir que utilizamos, sería la canela, el ajo, el jengibre y el romero, que son más conocidos. Pero hay varias plantas que vale la pena pues incluir en nuestra dieta pues, para prevenir, por ejemplo, el cáncer, por las propiedades que poseen. Veamos, entonces ya vimos plantas antibióticas, plantas para el cáncer, nos toca ver los remedios para el resfriado, ¿verdad? Ahorita muchos de estos están de moda, muchos ya los conocen y otros pues creo que van a ser nuevos. Si se dan cuenta, otra vez aparece el jengibre. El jengibre es de las plantas con más propiedades que vale la pena pues tomarlas en cuenta. La cebolla vuelve a aparecer, aquí entra el laurel, el tomillo, el boldo, la canela, los ajos que siguen siendo antibióticos y también ayudan para el resfriado, el limón, la lima, la albahaca, el cardamomo y el clavo. A ver, yo sé que para el resfriado ustedes tienen más conocimientos. ¿Alguna vez les han dado algún té natural para el resfriado? ¿O algún remedio para quitar la tos? ¿Sí? A ver, no les escuché. A ver, o solo van a la farmacia directo a comprar el Big Vaporú o algún otro jarabe para quitarse el resfriado. La naranja con ajo. Naranja con ajo. Muy bien, esa no la había escuchado. Ah, bien, la hoja de naranja también. Bien, ¿alguien ha tomado un remedio distinto para el resfriado? No, la limonada. La limonada tibia, ¿verdad? Miss, el limón, laurel, ajo, Todo con eso es miel. un mismo té. Ajá, para la tos. Muy bien, ya ven cómo vamos conociendo. Es que realmente muchos de estos remedios caseros pues dependen de la cultura
o de cuánto conocen nuestros familiares, ¿verdad? Cuánto nos dice la abuelita o cuántos remedios aprendió nuestra mamá, ¿verdad? Hay personas que nunca consumen plantas medicinales, sino que van directamente a la farmacia a comprar algún jarabe. Entonces, no es 100% malo, pero tampoco es 100% bueno. Recuerden que los medicamentos al final pasan por nuestro hígado y a él es al que le toca pues sobrecargarse con todos estos remedios, a que le toca disolver, ¿verdad? Estas sustancias. Entonces, es bueno de vez en cuando pues también hacer empleo de las plantas medicinales, que realmente sus propiedades las hacen bastante productivas para nosotros. Bueno, esas serían las plantas con utilidad hacia el hombre. Aquí vamos a detener la grabación.